Usted sabe lo que es un uñero, ¿no es cierto? Cuando la uña se mete dentro del tejido de la carne y ahí hay una complicación que usualmente se vuelve hasta peligroso, puede haber hasta una infección. Esta semana yo tengo problemas en las uñas y entonces pues tuve que recurrir a una podóloga porque ya se me había formado un uñero y usted sabe que al terminar, después de hacer una microcirugía, te vendan el dedo porque pues han estado ahí excavando y básicamente no puedes hacer mucho con esa mano. Y a mí me ha tocado más de una vez, pues, volverme zurdo, ¿no es cierto? Estar 2, 3, 4 días de zurdo haciendo todo con la mano izquierda. Y esto no puedo evitar pensar cuando me sucede esto en cómo viven aquellas personas que pierden algún tipo de capacidad. No sé, o sea, no es lo mismo perder un dedo, que sí es importante, no digo que no, pero sería peor perder toda la mano o todo el brazo, perder una pierna, perder un ojo o toda la vista, perder un oído o toda la audición, perder el movimiento de todo el cuerpo. ¿Usted se ha puesto a pensar en lo difícil que debe ser para estas personas perder parte de su cuerpo? ¿Sabe, amado hermano? El sentimiento de pérdida a ninguno de nosotros nos agrada. Ninguno de nosotros quiere perder nada. Es más, conozco a algunos que no quieren perder ni 10 céntimos. Pero, en realidad, si te dijera que puede ser que tú estés en peligro de perder algo más importante que tu mano, que tu ojo o que tu voz. Si te dijera que puedes llegar a perder algo que es todavía más importante que eso, hoy vamos a estar estudiando sobre un riesgo de algo que nosotros podemos perder y sobre todo por la decisión que tenemos que tomar al respecto. Hoy vamos a estar viendo cuál es la decisión más importante que tenemos en la vida. El mensaje de hoy yo lo he separado en 2 puntos. Vamos a estar hablando de cómo el reino de Dios, cómo Dios se nos ha manifestado. Y en segundo lugar vamos a estar viendo cómo el hecho que Dios se manifieste exige de nosotros una respuesta. Así que son 2 puntos que vamos a estar viendo hoy. Veamos el primero. Yo lo he titulado El reino manifestado. Y dentro del contexto, recordemos que Jesús a inicios de este capítulo se había ido a la orilla del mar de Galilea y había una gran multitud que se había reunido alrededor de él y Jesús comenzó a enseñarles, pero no les enseñó de la manera en que siempre lo hacía. ¿Qué herramienta utilizó Jesús para enseñarles esta vez? Las parábolas. Las parábolas, que son estas historias muy familiares, que cualquiera de nosotros puede estar de alguna manera identificado con ellas, pero lejos de tener el propósito de que la gente entendiera mejor el mensaje, tenía el propósito de todo lo contrario, de encriptar, de ocultar el mensaje que el Señor tenía para ellos. ¿Por qué? Porque habían estado rechazando continuamente al Señor, habían estado escuchando y habían estado endureciendo sus corazones y entonces el Señor había comenzado a darles el mensaje, pero ahora oculto, de tal manera que aun aunque ellos escucharan, no podían comprender lo que estaban escuchando. Solamente habían unos cuantos que luego que Jesús se fue a la casa, lo siguieron adentro, guiados entendemos por el Espíritu Santo, por la necesidad de comprender al Señor, y le preguntan: Maestro, ¿esto qué significa? Y a ellos, a los que vienen adentro, a los que continúan con Él, a los que tienen verdaderamente necesidad de la palabra de Dios, Jesús les explica la palabra. De tal manera que la parábola se vuelve tanto un instrumento de juicio para los que se quedan afuera porque escuchando no comprenden, y una herramienta de bendición porque los que van adentro escuchan, entienden y el reino de Dios les es revelado.
En este capítulo 4 Jesús explica 4 parábolas. Ya vimos la primera. ¿Cuál fue la primera parábola? ¿Ok? La parábola del sembrador, o quizás mejor llamada sería la parábola de los tipos de tierra. Quizás sería un mejor nombre, pero la conocemos como la parábola del sembrador. Y ahora estamos viendo la parábola de la lámpara. ¿Ok? Es la segunda de las parábolas. Veamos esta parábola de la lámpara. Volvemos a leer el versículo 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Es una parábola muy familiar. ¿Cuál de nosotros no ha necesitado tener luz en su casa? Es más, es un gran problema cuando se va la luz, ¿no es cierto? En muchos sentidos. Ahora, en aquel tiempo, con mucha más razón, esto era necesario. No había luz eléctrica, obviamente, como tenemos tú y yo, sino que cuando el sol se ponía, la casa se oscurecía por dentro y entonces lo que se necesitaba era una lámpara. Ahí tengo una imagen en la pantalla para que usted vea más o menos cómo era una lámpara de aquel tiempo. No es como las que nosotros usamos hoy en día. Básicamente era como un cuenquito donde se vertía aceite que funcionaba como combustible y tenía un pequeño orificio donde se colocaba la mecha. La mecha tocaba el aceite por debajo, obviamente, iba absorbiendo el aceite y tú encendías y entonces pues comenzaba a iluminarse la casa. Todo el mundo en aquella época pues tenía una lámpara, eso era obvio. De la misma manera que usted hoy tiene focos en su casa, de esa misma manera todo el mundo tenía una lámpara. Pero no solamente es importante tener una lámpara, sino que también es importante dónde se coloca esa lámpara. ¿Dónde pone usted los focos de su casa? En el techo. Recién ahora que nos estamos dando de supermodernos, que ponemos luces ocultas que nada más reflejen un poquito, esas luces decorativas que ahora ponemos en la casa, pero esas no son las luces primarias. Si usted quiere iluminar un salón, su cuarto, la sala, o lo que quiera, usted pone un foco arriba. De la misma manera, era importante dónde se ponía la lámpara. El candelero al cual se refiere acá usualmente era como una repisita alta donde la persona ponía la lámpara de tal manera que la luz pudiera llegar a todo lado, pudiera esparcirse. Y esto es lógico que funcione de esta manera. En cambio, sería ilógico, como dice nuestro Señor Jesucristo en la parábola, que alguien encienda una lámpara con el propósito de guardarlo bajo el almud. Para los que no sepan, un almud es un recipiente que le cabían cerca de 9 litros. Imagínense como un tupper, quizás como esos tuppers donde los niños guardan sus juguetes. Quizás un tupper parecido a eso, de madera, obviamente. No de plástico que permite sacar la luz, no, de madera. Obviamente, imagínense qué tan útil sería que tú enciendas la lámpara en medio de la noche, la pongas en el piso y le pongas un almud encima, una cajonera, un tupper volteado así tapándola. ¿Te sirvió de algo tener una lámpara? Es exactamente lo mismo que nada. Lo mismo sucedería si tú la pones debajo de la cama, que en ese tiempo ni siquiera eran camas como las que tú y yo utilizamos, que están levantadas del suelo y que tienen un espacio abajo. Usualmente las camas de ellos eran más parecidos a una colchoneta que se tiraba en el piso y en la mañana siguiente se enrollaba. Ahora, peor aún, imagínate lo que sería meter debajo de una colchoneta la luz. No funcionaría para absolutamente nada. La expresión, lo que quiere decir esta parábola, nos resulta claro, por lo menos en cuanto a la ilustración. Hay cosas que tú las haces con un propósito específico. Y si no se cumple ese propósito, pues no tiene idea el hacer lo que tú estás haciendo.
Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud o la cama. Todo el mundo la enciende para ponerla arriba, para que se vea, para que se observe. Entender en sí la parábola, esto, pues no es tan difícil. Ahora lo que tenemos que llegar a tratar de interpretar es ¿quién es la lámpara? ¿Quién es la lámpara dentro de la parábola? Hay dos posibles opciones que son las interpretaciones más normales, por decirlo así, más constantes. Por un lado, es la interpretación de que la lámpara somos nosotros, es el creyente. La lámpara es el cristiano que Dios ha hecho brillar y lo ha puesto en medio de un mundo de oscuridad para que brille y para que los demás, el mundo, pueda conocer la luz a través del creyente. Eso es correcto en lo que estamos diciendo, eso es así, tal cual. Ok, pero tengo que añadir una cosa, si tomamos en cuenta el contexto, quizás no es la mejor de las alternativas. Es cierto que el creyente es lámpara. Jesús en Mateo capítulo 5 dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y utiliza una ilustración muy parecida. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y una lámpara no se puede tampoco esconder, dice el Señor Jesús en Mateo. Es cierto que el creyente es lámpara, pero en el contexto de Marcos que estamos leyendo acá, yo me inclino a pensar que la lámpara es alguien más que el creyente. Porque recordemos, como vamos a ver ahora en el versículo 11, Jesús ya había dicho que estas parábolas estaban diseñadas para conocer el misterio del reino de Dios. Versículo 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio es algo que estaba escondido, pero que a Dios se ha complacido en revelar, en enseñar. Y la figura de la lámpara funciona igual. Dios no esconde la lámpara, Dios la manifiesta, Dios la pone en alto para que el mundo pueda verla. En ese sentido, me inclino a pensar que la lámpara, más que nosotros, representa a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a dar las razones de por qué esto. Cuando nosotros recordamos, como estaba diciendo, el propósito de las parábolas es revelar el reino de Dios. Recuerde que en la primera mitad del Evangelio de Marcos, la gran pregunta que se está resolviendo es, ¿y este hombre quién es? ¿Quién es Jesús? Desde el inicio hemos visto cómo Jesús va mostrando que Él es el Hijo de Dios, cómo es Él es el Rey del reino de Dios, el que viene a dar su vida, pero a ojos del público como que no está dando resultado. Miles se aglomeran alrededor de Jesús, pero ¿cuántos entran a la casa a buscar el significado de la parábola? Muy pocos. Los principales líderes religiosos, fariseos, escribas, los que todo el mundo tiene en respeto, también los líderes políticos como los herodianos, en lugar de ver a Jesús con buenos ojos, más bien lo ven con rechazo. Y al parecer, a ojos de los discípulos en ese momento, como hablamos la semana pasada, pues el ministerio de Jesús, ¿qué está pasando? No está haciendo lo que se supone que tenía que estar haciendo. Ellos están esperando al Mesías prometido del Antiguo Testamento, el Rey de Gloria que viene a derrotar a todos sus enemigos. Y en lugar de eso se encuentra un hombre que pues apenas hay unos cuantos que están dispuestos a seguirle. ¿Qué es lo que está pasando en medio de esta situación? Pues esta parábola está diseñada para que ellos entiendan de que Dios
ha puesto a Jesús y que está a punto de revelar algo sobre Jesús que va a transformar completamente la vida de estas personas. Dios no encendió la lámpara para esconderla. Dios encendió la lámpara para ponerla en un lugar en alto. Y ese lugar, como vamos a ver ahora más tarde, es la cruz y la resurrección de Jesús. Primero que todo, Jesús se puede comparar con la lámpara. ¿Podemos decir con toda certeza? Sí. Si usted se recuerda episodios que hemos leído las últimas semanas, por ejemplo el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 19, dice así: con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Lo hemos leído varias veces en el libro de Reyes, donde al hijo de David, a David y a su descendencia, se le llama como la lámpara de Israel, la luz de Israel. Recuerde que David había recibido en 2 de Samuel, capítulo 7, la promesa de Dios que él iba de su descendencia iba a venir el Rey eterno. Esa lámpara que iba a alumbrar por siempre. Pues ese Rey eterno, ¿quién es? ¿Quién es el Hijo de David esperado? Nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido nosotros podemos entender que la lámpara que el Señor había prometido mantener encendida siempre en Israel era nuestro Señor Jesús. En el contexto de Marcos, la lámpara tiene más sentido que sea Jesús a que seamos nosotros. Jesús es el Rey del reino de Dios. Él es la lámpara que viene a alumbrar. Así que veamos esto. El objetivo de Marcos entonces es mostrarnos que Jesús es este Rey. El Rey que va a traer el reino de Dios, pero que ahorita no se está manifestando, no se está mostrando, no parece que esté las cosas como tienen que estar. La humanidad de Jesús está como escondiendo la gloria del Señor. Ellos, los creyentes, los discípulos, no están pudiendo ver quién verdaderamente es Jesús, porque está allí oculto debajo de su débil humanidad. Pero esto no va a ser así por siempre. El Señor va a revelar su gloria como una lámpara muestra su luz a toda la habitación. Entonces, con esta parábola, lo que está haciendo Jesús es comparando la intención del hombre que enciende una lámpara en su casa con la intención de Dios respecto a Jesús. De la misma manera que un hombre no esconde la lámpara, sino que la pone en alto para que brille, de esa misma manera el Señor ha escogido que el Señor Jesucristo no se quede oculto. Tiene que pasar a ser la luz del mundo, tiene que revelarse al mundo entero. Mira lo que dice Isaías capítulo 9. Vamos conmigo, por favor, a Isaías capítulo 9. ¿Lo tienes? Isaías capítulo 9. Los veo un poquito oxidados en cuanto a búsqueda de la Biblia. Necesitamos mejorar eso. Isaías capítulo 9 dice así: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La profecía de Isaías habla sobre la oscuridad reinante en Israel, que va a ser cortada, va a ser acabada por una luz brillante que va a ser traída por el Señor. Es la lámpara del Señor que se está encendiendo en medio de un pueblo pecador, en medio del reino del pecado. Es que la lámpara del Señor alumbra para traer luz en medio de las tinieblas. ¿Y cuándo alumbró esa lámpara? ¿Cuándo el Señor derrotó el reino de las tinieblas en este mundo? En su muerte en la cruz y en la resurrección. En todo este acto de morir y de resucitar, de ascender y sentarse en gloria, allí es cuando la lámpara es colocada en lo alto. Los discípulos logran entender de que este verdaderamente es el Hijo de Dios. Logran abrir sus ojos, han visto la luz finalmente, y la luz tiene que esparcirse a toda la humanidad. Jesús es la lámpara que ha venido a alumbrar las tinieblas en que nosotros vivimos. Pero eso demanda de nosotros una respuesta. Y a esto pasamos al segundo punto. La respuesta ante el reino. Jesús comienza con una advertencia en el versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Le parece que ya hemos leído esto? ¿Dónde lo habíamos leído? Ok, versículo 9, la semana pasada. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una invitación y advertencia a la vez del Señor Jesucristo. El Señor Jesús está haciendo un llamado para que sus palabras no sean simplemente aquellas que entran por un oído y salen por el otro. Amado hermano, imagínate que el día, estamos en medio de la noche. ¿Cerca de usted hay una alarma de terremoto? ¿No? Yo veo gente en los comentarios cuando hay un terremoto que dice, sí, la alarma sonó un poquito antes. Por lo menos aquí nunca ha sonado. Pero sí sé que hay lugares donde han puesto alarmas, donde se logra escuchar momentos antes de que haya un temblor. Imagínate que tú estás en la noche, imagínate que la ciencia ha avanzado antes, que ya no te avisa 2 segundos antes. Ahora te avisa 1 hora antes del terremoto. Imagínate que hubiéramos llegado a eso. Tú estás durmiendo plácidamente. Y de repente a las 3 de la mañana comienza a sonar la alarma, y como lo han hecho en niveles diferentes, esto es dentro de mi historia, entre más fuerte suena significa que más fuerte va a ser el terremoto, y está sonando a nivel máximo. Y tú te despiertas y estás escuchando la alarma, pero dices, no, mucho sueño, te das media vuelta y te acuestas. Conozco más de uno que diría eso. Amado hermano, el asunto es que entre más grave sea la situación, entre más grande sea el anuncio, más tonto es no prestarle atención. Más tonto es no tener oídos para oír. No es lo mismo que tú ignores el hecho de que, no sé, el celular se está quedando sin batería, al hecho que ignores un asunto tan grave como una posible caída de un edificio. No es lo mismo. Entre más grave sea el anuncio, más grave son las consecuencias de ignorarlo. Y Jesús está diciendo algo parecido acá. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, si Dios en su gracia te da la capacidad para que tú escuches el mensaje de que Jesús es el Rey, de que Jesús es el único que nos lleva al Señor, de que Él es el Señor absoluto.
Si Dios te da la gracia para oír ese mensaje, corre detrás del mensaje, corre hacia Él, no hagas oídos sordos. Si tú das la vuelta, ¿tú has visto un gato cuando no te quiere hacer caso? Los gatos usualmente tienen sus orejitas así, pero cuando no te quieren hacer caso, ¿saben lo que hace? Dan la vuelta a la oreja. Es como diciendo, no me interesa lo que estás diciendo. Amado hermano, ¿cuántas veces nosotros podemos caer en ese error de estar escuchando el mensaje de Dios y estar endureciendo nuestro corazón en contra de Él? En ese sentido, nosotros tenemos que ser como las polillas. Usted sabe cuáles son las polillas, ¿no? Cuando tú enciendes un foco, la polilla se siente atraída hacia ese foco. Se siente atraída por naturaleza propia. Tú no le tienes que decir nada. Ella simplemente ve el foco y va corriendo hacia ese foco. Nosotros tenemos que ser como la polilla. La luz se encendió y ¿qué tiene que hacer todo el que tenga oídos? Corra hacia la luz. No debemos ser como las cucarachas. Cuando la luz se enciende, ¿sabe lo que hacen las cucarachas? Se esconden. Se esconden. Nosotros en ese sentido estamos llamados a ser como polillas, no como cucarachas. Hay un llamado y hay una responsabilidad. Dios da oídos, pero está en nosotros la responsabilidad de escuchar o de rechazar. Está en nosotros. Y este versículo subraya, el versículo 24, subraya la responsabilidad del hombre. Mira lo que dice conmigo el versículo 24. Dice, también les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Aquí la palabra nos llama a mirar lo que oímos. Es una forma un poquito curiosa de decirlo. Pero lo que quiere decir es, presta atención, lo que estamos diciendo antes. Este mensaje no es poca cosa. Tú no te estás jugando un dedo. Tú no te estás jugando la mano, el ojo, tu voz, tu capacidad de moverte. Tú te estás jugando tu vida entera y no solamente en este mundo. Te estás jugando tu eternidad entera en este mundo. Por eso tienes que prestar mucha atención a lo que estás escuchando. Este mundo tiene una voz que nos invita a vivir para nosotros. A que tengamos, quizás en el mejor de los casos, una vida religiosa, como para calmar la conciencia, como para sentirnos bien con nosotros mismos, por lo menos estamos haciendo algún tipo de intento. Como hacen muchas personas en la iglesia católica, que cuando van a la iglesia simplemente se paran ahí en la puertita como para decir, ya cumplí. No, amado hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque nuestra vida está mucho más en juego. Es una decisión muy importante y nosotros tenemos que prestar atención a lo que estamos escuchando. Porque el juicio que yo tome hacia Jesús, si yo mido a Jesús y digo, no, este no es el Rey de Reyes. Si yo mido a Jesús y digo, no, este no es el Señor de Señores, Él no es Dios. Si yo mido a Jesús y digo, bueno, sí, pero yo me puedo salvar por mis propios méritos. Si yo mido a Jesús y digo, bueno, pero es que de repente los pecados graves como matar, robar, yo no los he hecho. Yo he hecho pecados chiquitos que no interesan tanto. Amado hermano, una mala medición de quién es Jesús va a ser una mala medición hacia ti. Si tú mides mal, evidencia que en tu corazón está mal. Y por más que quieras decir, no hay verdadera fe en tu corazón. No hay verdadera fe. Pero todos aquellos que midan a Jesús y lo encuentren como el Hijo de Dios,
el digno de ser, de recibir todo mi amor, toda mi adoración, que yo le viva para Él, que yo le sirva, que yo haga todo, centre mi vida alrededor de Él, yo voy a haber medido correctamente. Y el día que a mí se me mida, se me va a medir bien también. No porque yo me haya ganado la salvación, porque los oídos para oír los da el Señor, pero es la evidencia de que nosotros hemos creído verdaderamente en Jesús. Nosotros tenemos que tener cuidado sobre cómo estamos midiendo, porque solamente hay dos respuestas. Mira el versículo 25. Tenemos la aceptación, porque el que tiene, se le dará. En otras palabras, tenemos la figura del hombre que midió correctamente. Él acertó, vio a Jesús como verdaderamente el Hijo de Dios. Y lo que tenía, se le dio todavía más. Recuerda que la única forma que nosotros seamos justificados de nuestros pecados, que seamos perdonados, es que haya fe. ¿Cómo llega la fe, cómo llega el perdón de Dios al corazón del creyente? Por medio de la fe. Si no hay fe, ¿hay perdón? No hay perdón. Tiene que haber fe y entonces podemos estar seguros que hay perdón. Como dice Romanos 1, el justo por la fe vivirá. Pero Dios no solamente nos da perdón de pecados. ¿Puede usted hacerme una lista de todas las cosas que Dios nos da en Cristo? Piense y dígame las que se le ocurra. ¿Qué recibimos nosotros en Cristo? Herencia eterna, ser llamados hijos de Dios, ¿qué más? Perdón de pecados, vida eterna. Recibimos al Espíritu Santo. Recibimos dones, recibimos santificación, recibimos llamado al servicio, recibimos la seguridad de que vamos a ser preservados hasta el final, recibimos el llamado de ser luz en medio de tinieblas, recibimos la promesa de la glorificación final, que cuando llegue el tiempo en que Jesús regrese, nosotros vamos a vivir por siempre con Él, no en este cuerpo de muerte vendido al pecado, sino en un cuerpo semejante al de Él. Lo que teníamos se nos añade más. Amado hermano, Dios no es escaso en sus bendiciones. Dios, como dice Pablo en Efesios, es rico en misericordia. Nos entrega más. Al que tiene oídos, ve a Jesús, no va a recibir solamente perdón de pecados y chao. Recibe muchísimo. Y eso es nada más una pequeña lista. No digo que esto sea todo lo que recibimos en Cristo. Pero mira el final del versículo 25. ¿Qué le pasa al que no tiene? Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hay una advertencia para los que rechazan a Jesús. Estos serían los tres primeros tipos de terreno que vimos la semana pasada. Los de corazón duro, que están tan ocupados que no tienen tiempo para Jesús. Los de piedras, que cuando vienen las aflicciones y los momentos difíciles abandonan a Jesús porque no están dispuestos a sufrir por Él. Y los de espino, los que tienen estorbos en su vida, cosas que aman más que al Señor Jesús. A todos estos que logran medir mal al Señor, que no logran entender, no tienen oídos para oír, ellos no pueden tener perdón de pecados porque no tienen fe. No tienen fe porque no han oído y no han podido entender quién es Jesús. Y lo poco que tienen se les va a quitar. Hoy en día la humanidad entera goza hasta cierto punto del favor de Dios. Hasta el ser más malvado que existe sobre esta tierra tiene un sol que le alumbra, tiene comida, tiene aire en sus pulmones, tiene momentos felices
tiene cosas que puede disfrutar del amor de las demás personas, así sea la peor persona de este mundo. Pero un día, todo eso que tiene, se le quitará. ¿Tú sabes por qué el infierno es el peor lugar donde puede acabar una persona? No solamente porque sea el lugar de sufrimiento eterno, no solamente porque sea el lugar donde la persona por la eternidad va a recibir el máximo dolor posible y nunca va a acabar. Lo peor del infierno no es ni siquiera que Dios no esté. ¿Usted sabía que Dios sí está en el infierno? Pero Él no está allí para proteger o cuidar a los que van al infierno. Dios está allí para castigar a los que van al infierno. Lo peor del infierno va a ser dejar de recibir, aunque sea la gracia de Dios, y comenzar a recibir el juicio justo que el hombre merece por sus pecados. El juicio justo. En el infierno lo que se acaba es toda gracia que el hombre puede recibir. Ahorita, aunque tú creas que has tenido una mala vida, aquí estás en el paraíso comparado con lo que se sufre allí abajo. Créeme, si tú crees que has sufrido acá, eso no va a ser nada, no le va a llegar ni a los tobillos al sufrimiento eterno, porque aún lo que tiene se le quitará. ¿Y todo por qué? Porque midió mal. Amado hermano, tú estás hoy aquí midiendo. Tú estás midiendo. Y en tu corazón solamente hay dos opciones. O Jesús es verdaderamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, y mi vida yo la acomodo no a mi voluntad, sino a la suya. O tú quieres seguir siendo tu Dios, vivir para ti y hacer las cosas como tú crees que tienen que ser hechas. Tú estás midiendo hoy aquí. La pregunta es, Dios encendió la lámpara. Nosotros ya no estamos viviendo como en los discípulos, que ellos estaban esperando en el futuro que la lámpara se pusiera en alto. No, nosotros ya tenemos la lámpara en el pasado. La cruz ya sucedió. Nosotros ya sabemos que Jesús resucitó y está sentado en gloria. ¿Cuál es tu medición a esto? ¿Cuál es tu respuesta? Porque de ello va a depender. De ello va a depender si tú eres de los que van a recibir más o de los que van a perder aún lo poco que tienes. Mide, juzga y evalúa. Pero lo otro que nos enseña este pasaje es que el propósito de Dios nunca ha sido ocultar a Jesús. Muchas veces como cristianos vivimos ocultando a Jesús en nuestra vida. Claro, aquí entre hermanos es muy fácil, aleluya, gloria a Dios. Hermano, Dios te bendiga. En Costa Rica hay cierto tipo de cristianos que le llaman los cristianos de la secreta, que me imagino que usted ha escuchado también. ¿Sabe cuáles son esos cristianos? Los que nunca parece que son cristianos excepto en la iglesia. Los que delante de sus amigos nunca llevan una Biblia, nunca hablan nada de Cristo, nunca están dispuestos a compartirle el evangelio a nadie, porque ellos son de la secreta. Pregunto, ¿este texto nos enseña que esa es la voluntad de Dios para con el Señor Jesucristo? ¿Que Él sea escondido? No, ¿para qué el Señor Jesús, para qué el Padre hizo lo que hizo a través de Jesús? ¿Para qué la muerte, la resurrección, la ascensión y la glorificación de Jesús? ¿Para que el cristiano se calle? ¿Para que nosotros nos cerremos la boca y pongamos mil excusas? No, no tiene sentido alguno. Tú no metas, no escondas la lámpara. Tú no escondas lo que el Señor ha hecho. Comparte de Cristo. Te animo para que esta semana te retes a ti mismo y busques a una persona con quien compartir el evangelio. Un amigo, un familiar, alguien que tú sabes que no conoce.
comparte de Cristo con otros, porque la lámpara está encendida. Amado hermano, a ti no te toca decidir si esa persona va a tener oídos para oír. No, es que no le hablo a esa persona porque no me va a escuchar. Eso no te toca a ti. ¿Quién da oídos para oír? El Señor. Tú no, tu labor simplemente es hablarle de Cristo. Si esa persona, Dios en su misericordia le da oídos para que oiga el evangelio, gloria al Señor. Y si no fuese así también, gloria a Dios, tú hiciste lo que te correspondió, sacaste a la luz la lámpara, pero el resto se lo dejas al Señor. Eso sí, también ora por aquellas personas que tú le compartes el evangelio y pídele a Dios que le dé a esa persona oídos para que pueda escuchar, ojos para que pueda ver la lámpara y un centímetro correcto para que lo pueda medir. Pero amado hermano, nosotros tenemos mucho que hacer frente a la figura de la lámpara. Esta parábola, por más pequeña que sea, nos desafía a nosotros. No hay decisión más importante que pueda tomar el hombre que su decisión frente a Cristo. Y si tú has estado jugando al cristianito, si tú has estado bromeándote con ser cristiano, amado hermano, hoy es tiempo de pedirle perdón al Señor. Dios no nos puso tampoco como lámpara para que nosotros apaguemos su luz. Tenemos que brillar. Somos también luz del mundo, porque Él es nuestra luz. A menos de que tú no estés en Cristo. Si tú no estás en Cristo, tú no puedes ser luz de nadie. Y esa puede ser la explicación de por qué no eres luz en medio del mundo. Y primero tienes que acercarte a Cristo. ¿Tú has visto cómo encienden las velas de cumpleaños? Usualmente se enciende una sola y luego las demás la vas juntando y juntando y juntando. Si tú te acercas a Cristo, tu luz brilla. Eso es una evidencia de que estamos en Cristo.